A ti lo que te La hace falta de sexualizar sexualidad es una enfermedad mental. mental. Esa es la voz. Feliz, siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, triste, dice enojada. que lo va a hacer, Ves que pero al final no va a hacer para nada. ¿Para qué lo haces? Si Estás enfermo, eres un Eres una histérica. Eres una paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos, me acompaña Lorena Álvarez y el día de hoy nos acompaña también el otro integrante de nuestro equipo, parte de esta mente maestra del proyecto, que está detrás de los micrófonos, Juan Pablo Delgado. Hola, mucho gusto. Bueno, el placer es mío. Qué chido estar aquí. Y bueno, pues bienvenidos al último episodio de esta primera temporada, en el cual tendremos una dinámica un poco diferente a la que llevamos en el resto de los episodios. En este episodio tendremos pues esta dinámica de preguntas, donde intentaremos abarcar a un modo como de resumen o de recopilación todos los temas de los que hemos hablado en esta temporada. Y también antes de empezar pues con este pequeño resumen, queremos también presentarnos para que conozcan un poco acerca de quiénes son las caras de y cómo te sientes con eso. Y me gustaría que, bueno, tal vez conocen un poco ya más acerca de nosotras, pero el que ha sido el hombre misterio, el anónimo en este proyecto es Juan Pablo. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de quién eres tú. Ok, pues muchísimas gracias, Andrea. Pues mira, en pocas palabras, yo también estudié psicología con ustedes. Soy psicólogo, ya titulado, licenciado en psicología. Y pues, como muchas personas en esta pandemia, en como pausa de la rutina de todos los días, me puse a estudiar todavía más cosas. Ya no estaba yendo a la escuela, había dejado mi trabajo. Y entre las cosas que me puse a aprender fue a editar audio en un programa muy sencillito. Y hasta aprendí un poquito de teoría acerca de cómo funciona, cómo publicar un podcast y qué tipo de contenido es el que más se necesita, cómo estructurar este contenido. Así que básicamente soy la persona que está en una computadora sentado todo el día, editando el contenido y el audio del podcast. A veces ayudo también con el guión. Y ya, y fuera del programa, soy una persona como cualquier otra. Me gusta muchísimo la música, los videojuegos. Me gusta tocar la guitarra, tengo un perro, lo cuido con todo el alma y lo saco a pasear 2 veces al día y ese es mi ejercicio de todos los días. Gracias, Juanpi. Bueno, como nos dijo Juan Pablo, pues él estudió con nosotras psicología, entonces por eso en ocasiones se nos saldrá el decirle Juanpi, porque ya nos conocemos desde antes y somos amigos y compañeros en este proyecto. Y la verdad, con esto que nos cuenta de cómo empezó él también a editar audio, pues así armamos el equipo muy bien entre Andrea, Juan Pablo y yo. Casi como anillo al dedo nos cayó porque veníamos gestionando esta idea del podcast desde antes, Andrea y yo. Y platicando fue que justo como que nos acomodamos bien como equipo los tres. Y él básicamente nos dijo, yo sé editar podcast, y nosotros, pues justamente necesitamos que alguien nos ayude con esa parte. Entonces creo que hemos estado haciendo muy buen equipo con esta parte indispensable del podcast, que aunque no lo escuchan mucho ustedes, él siempre está detrás y gracias a él es que nos pueden escuchar a nosotras. Y Andrea, tú también cuéntanos un poquito de ti. También sabemos que eres psicóloga, pero cuéntanos un poquito más también acerca de ti. Bueno, sí, como dice Juanpi, todos estudiamos psicología juntos. Fuimos compañeros de una que otra clase. Creo que ellos dos estuvieron más tiempo en clases que yo con ellos, pero ahí fue que nos conocimos. Hace no tanto tiempo que yo me gradué. Fue hace un año más o menos, que en estas fechas me estaba graduando. Y bueno, el tema que más me gusta, hablando en psicología, es todo el tema de salud mental. Y por todo esto de la pandemia, yo siempre creí que me iba a ir hacia el tema clínico, pero me di cuenta que me gusta mucho lo social y todo lo que conlleva estar en campo, ¿no? Como relacionarme directamente con las personas, tal vez en comunidades como de bajos recursos o inclusive en empresas como tal.
Y pues ya hablando de mí, fuera de ser psicóloga, disfruto muchísimo hacer ejercicio. Yo no tengo mascotas. Siempre quise, pero pues no tengo mascotas, tristemente. Y mi comida favorita es la pizza y me encanta viajar. Y los atardeceres son así como mi momento en que se me reinicia el día. Así tenga un mal día o un buen día, cuando veo un atardecer me cambia por completo mi energía y me gusta muchísimo. Va, pues me parece excelente esta pequeña dinámica que estamos haciendo como de primera clase. Así que me gustaría que siguiera fluyendo, así que ahora sigue Lore. Lore, ¿qué te gustaría decirnos acerca de ti? Bueno, pues yo también soy psicóloga, yo me gradué ya hace 2 años y pues mi experiencia ha sido todo principalmente sobre el área clínica, con diferentes tipos de pacientes, primero en un hospital psiquiátrico, después en una clínica de adicciones y ahora estoy enfocándome más a los niños. Y pues de la psicología me apasiona principalmente eso, el estar con una persona acompañándola en su proceso psicológico. Y fuera de la psicología, me gusta mucho también a mí la música. Mascotas, tengo unas tortugas, están muy bonitas. No entiendo por qué, pero siempre se quieren escapar las tortugas. De hecho, una vez que sí tuve una tortuga que se escapó y como un año después la encontré dentro de mi misma casa. Y bueno, me gusta mucho la música, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta platicar con mis amigos, escucharlos sobre todo, y también me gusta mucho viajar. Entonces, pues, ese es un poquito de mí. Mi color favorito es el gris. Pues ya. Quisiera preguntarle a Andrea, como desde dónde surgió la idea del podcast. Ay, qué buena pregunta, Lore. Que hasta tuve que hacer un throwback en mi cabeza. Pues todo empezó porque cada año nuevo, a mí me gusta, soy de esas personas que les gusta, como a muchas, poner sus metas del año que va a empezar. Y en este año que empezó, que obviamente fue muy diferente a lo que yo tenía en mente, mi hermana me compartió un curso que ella había pagado en donde había como varias sesiones, ¿no? Y había varios maestros que te explicaban un poquito como más a fondo y te daban herramientas y estrategias para llevar tus metas a papel, pero no como nada más decir, voy a bajar de peso, sino ellos decían, ¿cuántos kilos en cuánto tiempo? Y así. O sea, como que era muy importante ser muy claro en tiempos y en exactamente lo que querías. Y yo empecé por, como a lo general, pensar, bueno, quiero impactar de alguna manera a más personas, pero que este impacto que lo que sea que vaya a ser, ayude también por medio de la psicología. Entonces, cuando estaba hablando con una de las personas de mi servicio social, empezamos a platicar como de estas tecnologías nuevas y todo lo que se estaba dando, y ahí fue que surgió la idea de hacer un podcast, en donde para mí era muy importante que se diera una voz, o sea, como que ese era mi principal objetivo, que se diera una voz a las personas que tal vez en algún punto de su vida creyeron que no la tenían, y que también se informara lo suficiente para que una familia no se sintiera sola si se veía en una situación en la que uno de sus familiares estaba con una problemática de salud mental, porque se da mucho más de lo que creemos y que a veces por no tener información, tú no sabes qué le está pasando a esa persona que tanto amas y no sabes qué hacer y tampoco sabes hacia dónde voltear. Entonces era como, 1, dar voz a estas personas, y 2, ser ese punto tal vez de referencia y de ayuda para una familia o alguien que necesita entender esta situación. Que así como se entiende la gripa y el dolor de garganta, y alguien puede decir, me duele la garganta, que también alguien pudiera alzar la voz en esta situación. Y prácticamente lo veía como que las personas, si están en un túnel, logren ver la luz al final del túnel y no solo lo negro que hay. Esa era como mi misión y lo que para mí era súper importante en este podcast. Ah, qué bonito. Me hiciste acordarme de la vez que fuimos a cenar y que me dijiste como de esta idea del podcast.
que justo yo me encontraba en este momento como de replanteamiento de mi vida, mis metas, sobre todo de mi carrera, de mi trabajo, que iba a hacer yo en mi ser psicóloga. Y cuando me contaste esta idea, yo me acuerdo que me encantó y yo luego acepté por decir, es que sí, es justo también lo que yo quiero, ¿no? El ayudar a otras personas, no solo desde la parte clínica, desde la consulta, sino también desde una parte como más cercana, más a la mano. Literalmente tomas el celular en la mano y tienes ahí el podcast, tienes ahí las redes sociales, tienes ahí las herramientas y me gustó mucho esta idea y me ha gustado cómo hemos venido trabajando bien en equipo los tres, cómo nos hemos incluido a encajar, pues a hacer bien este equipo para desarrollar este podcast. Estoy muy feliz con este proyecto. Sí, claro, la verdad yo también creo que hicimos como un match ideal sin pensarlo. Y se me hace súper importante lo que dices, ¿no? A la hora de justo yo me encontraba en este momento, porque a veces creo que pensamos, que como psicólogos no tenemos estos momentos de caída, y sí que los tenemos, pero también muchas veces, no solo como psicólogo, sino ves a una persona que tú crees que su vida es perfecta, y la realidad es que todos estamos peleando con diferentes demonios y a diferentes niveles siempre. Entonces, como también la importancia de saber que sí, nosotros también, y creo que puedo hablar por Juanpi diciendo que hemos caído y hemos estado en ese túnel en donde no vemos la luz, pero justo por eso queremos ayudar a que otros puedan verla. ¿Tú qué nos pudieras comentar de eso, Juanpi, que llegaste así como match, ayudarnos? Sí, tal vez sea como en la edición, pero como tú dices, eres gran parte del guión y de cómo darnos esta estructura a veces que nos perdemos en el diálogo, pero que a fin de cuentas, pues tú sabes que muchas veces llegamos a insights en plena grabación, ¿no? Sí, totalmente. Realmente, yo tengo que confesar que yo soy súper fan de ustedes desde que iniciaron el proyecto en Instagram. Trataba de ver todos los en vivos. Lo malo es que eran en vivos, entonces se me podían ir súper rápido, así como iban, así se iban. Pero hasta tengo un cuaderno lleno de notas de todos los en vivos que llegué a ver con ustedes. Así que yo soy súper fan de este proyecto desde antes de formar parte de forma activa. Y pues realmente como mi parte en este proyecto empezó desde que, como les decía, de que en la pandemia todo se puso en pausa. Entonces yo me puse a buscar cursos en línea gratuitos y empecé a estudiar. Me encontré con una página de cursos que quería como ver qué tipo de cursos daba, como cuál era la calidad de estos cursos, y el primero que tomé sin pensarlo fue, vamos a ver qué tal está este curso de podcast, de cómo hacer un podcast. Y yo todavía, nadie, ni Lore, ni Andrea, ni yo teníamos pensado para nada que íbamos a hacer un podcast en este momento. Así que yo para cuando iba como a la mitad del curso fue cuando se lo propuse a Lore de que, oye, yo tengo mucho tiempo libre en estos momentos y estoy aprendiendo a hacer un podcast. No sé si necesites ayuda con eso, totalmente tienes toda mi disposición, estoy a sus servicios. Y básicamente así es como nació el podcast en sí, pero recordemos que ¿y cómo te sientes con eso? Ya lleva mucho tiempo al aire, por así decirlo, desde los en vivos en Instagram, desde el contenido que se publica en Instagram, en Facebook. Y realmente espero que esto vaya creciendo más y más cada vez. Ay, gracias, Juanpi. Sí, por eso a veces nos escucharán que decimos segunda temporada, aunque sea la primera que esté en podcast, pero porque tomamos como primera temporada los en vivos que hacíamos en Instagram, sobre todo al inicio de la pandemia, con herramientas de cómo superarlas, que por ahí también tenemos algunos videos guardados por si quieren revisarlos. Pero sí, creo que este proyecto ha ido creciendo de una manera muy bonita. Nos hemos ido como acomodando bien. Y me siento muy feliz con cómo va con ustedes, como con la relación que hemos ido teniendo y cómo el proyecto también ha ido desarrollándose y creciendo cada vez más. Y sobre esto que decías, Andrea, de cómo también es como un tabú de que los psicólogos no tenemos estos malos ratos, que claro que los tenemos. Hay un meme que hace poco vi que ha estado circulando mucho en redes sociales, ¿no? De ¿cómo que eres psicólogo y te sientes triste? Pues checa tus apuntes, ¿no? Y ya. De hecho, me lo mandaron.
Sí, claro. Pero está como este tabú, pues, de que nosotros no nos sentimos, no tenemos derecho a tener una emoción fuerte, a tener un momento de crisis, pero claro que también los tenemos. Y creo que también por eso es que elegimos este tema de la ansiedad como para tema de la primera temporada en general. Si se dan cuenta, a lo largo de todos los episodios hemos estado hablando acerca de qué sí es ansiedad, qué no es ansiedad, y todos los temas que se van relacionando con esta, ¿no? Inteligencia emocional, comunicación asertiva, establecimiento de límites, etc. Entonces, también surgió desde nuestra necesidad de decir, bueno, nosotras también nos ponemos ansiosas a veces. Nosotras también tenemos estos sentimientos, estas emociones. Hay que compartirlo con los demás y hay que buscar justo estas herramientas, pues, que nos pueden ayudar tanto a nosotras como a los demás. Claro. Oye, Lori, justo se me ocurre un momento que puso a prueba, al menos para mí, mucho estos temas que hemos visto, sobre todo, yo creo que la inteligencia emocional y la tolerancia a la frustración. Y creo que, ahorita lo puedo contar riéndome y así, pero la verdad fue horrible para mí, yo le sufría muchísimo y creo que Juanpi como audiencia estuvo ahí. Pero los en vivos para nosotras en Instagram fueron todo un rollo porque, se los prometo, en vivo que hacíamos, en vivo que se trababa. Y para mí, o sea, yo soy una persona que le gusta que las cosas pues salgan dentro de lo que se puede, controladas y a mi manera, y como no perder el control porque dependía de una conexión a internet, de las plataformas que se caían y todo, yo creo que puso muchísimo a prueba a nosotras como todas estas estrategias. Y sobre todo yo me acuerdo una vez que nos invitaron a la radio y a mí a media entrevista se me cayó la transmisión y fue como de a resolver como se podía y entró Lore, me acuerdo perfecto, pero sí son momentos que aunque seas psicólogo, aunque te hayan enseñado todo esto, siendo súper honesta, yo esa vez me agarré llorando porque para mí fue súper feo haber estado en la radio y como que para mí había sido un fracaso. Pero entonces ahí yo también, como con mi hermana que siempre me escuchaba decir cosas en todos los lives, me decía, es que tienes que entender que el fracaso no eres tú como persona y que la que lo hizo mal y todo no eres tú, o sea, fue una situación, pero eso no te hace a ti como un fracaso. Entonces como que también dices, o sea, aunque sea psicólogo, a veces nosotros tampoco sabemos cómo manejar las situaciones. Y creo que, pues, Juanpi, tú veías perfectamente todo este caos. Inclusive me acuerdo que nos echabas porras. ¿Cómo veías tú como todo desde afuera? Pues recuerdo totalmente los lives en los que se te trababa. Es decir, sí fue más frecuente de lo que uno podría pensar. Recuerdo haber visto 3 lives seguidos que no se me perdían. Y creo que en los lives, en los 3, te trabaste al menos una vez, Andrea. No, era horrible. Y las personas comentaban en el live constantemente. Sin embargo, cuando te desconectabas, los comentarios llovían para Lore, diciendo, no, ya está intentando esto. Ay, se fue Andrea. Ay, ¿cómo le va a hacer? Ay, pues háganle así. Realmente eran más los que eran proactivos que los que simplemente decían, wow, ¿qué pasó? Así que por ese lado también muchísimas gracias a la audiencia que se ha formado. Es una audiencia que me encanta, pues, que resuene todo lo que se dice en este podcast, en los capítulos, en los lives. Porque justo para hacer este capítulo, que es el primero en el que yo aparezco en voz, me puse a estudiar los capítulos que ya habíamos publicado y me los puse a escuchar todos los que pude. Y que ya los habías escuchado, como 3 veces. Como 80. Que ya los había escuchado editándolos, sin embargo no es lo mismo estar editando sonido que ya ponerles atención a lo que dice. Y realmente el contenido de estos capítulos está increíble, es genial la manera en la que invitan a las personas a tener este pensamiento crítico, a este pensamiento individualizado y con todas las herramientas y con todos los ejercicios y básicamente hacemos el mejor trabajo que podemos para brindarles las mejores herramientas que conocemos hasta hoy en día, porque como dijo Andrea en el primer capítulo,
mucho de estos episodios abonan esta parte de todo lo que pensamos en ese momento, lo que surge en ese momento. Sin embargo, ese momento en sí conlleva una preparación de autores, de libros, de artículos. Entonces se puede decir que está bien actualizados los capítulos hasta donde se puede. Y eso es lo bonito, porque ahora escuchando esta parte de cómo nació, porque sinceramente, audiencia, yo no tenía idea de cómo había nacido, porque yo no estuve cuando nació esto. Viene desde un sentimiento de misericordia, como caridad, no sé qué palabra usarían aquí. Es que se me ocurren las palabras como misericordia, caridad, empatía. Pues yo creo que no quiero decir empatía, pero bueno, es que digo, paréntesis, yo lo viví y yo sé el dolor que fue. Entonces, yo sé que yo no quiero que alguien no tenga la posibilidad de entender qué está pasando, ¿sí me explico? Entonces venía literal desde mi corazón a decir, quiero que tú sí tengas esa mano que te levante. O sea, pero no sé si eso es empatía o no sé exactamente cómo le puedes llamar. Es que como que tengo una aquí, pero no sé cuál es, ¿sí me explico? O sea, como... Pues es que literal es ponerte en los zapatos de los otros, pero no como empatía, porque siento que empatía es no necesariamente entender qué le pasó. Pero cuando genuinamente te pones en los zapatos del otro y dices, estuve ahí yo, tal vez no con las mismas condiciones y la misma situación, pero sé el dolor que estás pasando. Ya estuve ahí y por eso quiero ayudarte a que contigo sea diferente. Que a fin de cuentas como psicólogos es eso, ¿no? O sea, yo he pasado dolores que quiero que tú los puedas sobrellevar de una manera más amena y con alguien que te dé la mano. Y no solo como tal vez yo lo vi. O al menos yo siento que es así, nuestra profesión. O sea, que es la base, ¿no? Sí, totalmente. Quizás la situación por la que estoy teniendo tanto problema, o estamos teniendo tanto problema por encontrar esta palabra en específico, es que realmente esta tarea no nace de una sola palabra, no nace de un solo sentimiento. Yo creo que nace del corazón. No nació de la cabeza, nació del corazón. Entonces, de lo que abstraigo de esto de Andrea es que como que el sentimiento más valioso de donde nace esto es la empatía. Tú, Lore, ¿cuál dirías que es como el sentimiento más importante del que nace este tipo de proyectos? No sé cómo decirlo, pero como de ese cariño por el otro, como de decir tú me importas, tú eres una persona importante para mí, quiero acompañarte, quiero ayudarte. Sí, yo creo que de ahí lo resumiría, pues como de un sentimiento de dónde surge todo esto, como de este impulso de querer ayudar, de el otro me preocupa, vamos haciendo algo, ¿no? Y aparte del otro me preocupa, creo que es como, me duele tu dolor, Sí. vamos haciendo algo. Wow. Y me importas como persona, como ser humano, no solo de que, X. O sea, creo que realmente sí, los tres, no por nada estudiamos esta carrera y como psicólogos creo que realmente es que nos importa cada individuo como toda una persona que es, pues en general como los seres humanos. Yo quisiera recalcar mucho esta parte cuando dicen el otro me importa. El otro no necesariamente tiene que ser una persona que conozcamos, no tiene que ser una persona de nuestra familia, nuestro amigo, que claro que nos importan. Sin embargo, el otro queremos que sean todas las personas en el mundo. Es decir, qué bendición sería que este podcast o que este proyecto tuviera un alcance mundial. Esperemos que lo tenga. Sin embargo, de momento, a cada persona que alcance este podcast, a cada persona que le resuene el contenido de este proyecto, pues la verdad, qué bien. Y esa es la intención. Y la verdad, no hay nada que nos dé más gusto que al haber empezado este proyecto estemos llegando a tantas personas. Y creo que Juan pidas justo en algo muy importante, que es, sí, estaría increíble que llegara a miles, pero igual y suena cliché lo que voy a decir, pero con que a una persona podamos ayudarla, creo que yo daría por cumplido el objetivo de este podcast.
Si una persona puede decir, yo vi la luz en ese túnel que yo sentía que no había salida, creo que hemos hecho ya mucho. Si pueden ser miles, estaría increíble. Pero con una creo que es pues suficiente. ¿Tú qué opinas, Lore? Sí, yo creo que mínimo 3 personas ya hemos impactado, que somos nosotros 3 que estamos aquí. Porque a decir verdad, cuando vuelvo a escuchar lo que decimos en ocasiones, también me mueve a mí, o sea, sobre todo este último capítulo, el 9º, en el que hablamos de los límites, a mí me llegó muchísimo porque es justo como lo que estoy trabajando en mi proceso personal y está muy padre que aunque nosotros compartimos estas herramientas, aunque nosotros estamos como de este lado en que nos escuchan a nosotros hablarlo, como de este lado de expertos, pues también lo sentimos y también nos impactan. Ha habido también ocasiones en las cuales yo me he sentido muy ansiosa, que hasta me pongo a acordarme de, a ver, ¿cuáles técnicas contamos el otro día en el podcast, no? Y mínimo nosotros 3 ha impactado de alguna manera, ¿no? Tú, Juanpi, ¿cuál tema te ha impactado más? ¿Cuál episodio ha sido tu favorito? Yo tengo que decir que el episodio, me parece que era el 6, donde trajimos al primer invitado. Sí, el de cómo te sientes con la ansiedad, es el tema que más me movió, porque a mí me encantan este tipo de explicaciones que ustedes lo hacen muchísimo también y está genial. Me encanta el uso de las analogías, en el sentido de... Es algo como lo que decía Einstein, que si puedes explicar algo de manera que todo el mundo lo entienda, así sea un niño o sea tu abuelita, significa que lo entiendes perfectamente. Y si a mí me explican todo lo que podría ser la ansiedad, alguien que leyó el manual de diagnósticos de psicología y alguien que ha leído 50 autores hablando de la ansiedad, si me lo puede explicar de una forma que yo lo pueda entender o que cualquier persona lo pueda entender, eso me encanta. Así que, y eso fue, siento que el capítulo 6 es en el que más analogías, más ejemplos se usaron de una forma muy plantada en el suelo y también, pues refiriéndome también a lo que dije hace un ratito de llegar a tantas personas, pues una cosa es llegar y la otra es que algo se les quede a estas personas y qué mejor forma de hacerlo que hablando de una forma que todos nos podamos entender universalmente. Me gustó eso porque yo creo que cuando tú dices llegar a alguien y luego haces referencia a que se les quede algo, creo que ahí está la distinción entre llegar a miles e impactarlos. Y creo que lo que hemos buscado nosotros es impactarlos. Tal vez ir un escaloncito a la vez, en vez de 100 en un segundo o usar un elevador. Pero lo que buscamos realmente es impactarlos, no solamente llegar y listo. Ser una página más. Y hablando de eso, Andrea, ¿a ti cuál te ha impactado más? ¿Cuál de todos los episodios que hemos grabado? Creo que al igual que tú, Lore, a mí el que se me ha hecho más fuerte y como que me ha hecho pensar más es el de los límites, porque es algo que a mí me cuesta mucho, o sea, como poner límites. Mucho tiempo de mi vida yo pensaba que era o negro o blanco. Y cuando es así, a veces te cuesta ver grises y ver matices. Entonces, como el entender, a mí me gustó muchísimo la analogía de la vida, de que así como todo tenía límite, era importante que nosotros pusiéramos límites en nuestras relaciones. Pero sí creo que es algo que se dice muy fácil, pero que cuesta mucho y que, bueno, justo hablábamos Lore y yo, en el tema familiar. Y yo creo que sobre todo ponerle límites a tus papás, porque a tus hermanos como quiera, pues la convivencia es diferente, la manera de tratarlos es diferente, siento que puede ser como más franco y no hay tantos sentimientos, pero con los papás sí puede jugar un rol importante el chantaje emocional, consciente o inconsciente de parte de ellos, y mucho la cultura, sobre todo mexicana, que es mucho, muy de la familia es todo, no puedes dejar a tu familia, la familia unidos por siempre, a pesar de lo que suceda. Entonces, a mí sí me llegó mucho este capítulo y me hizo darme cuenta como el que era importante también cuestionarme mi identidad versus la identidad de mi familia. O sea, ¿quién es Andrea?
independientemente de quién sean los castellanos, que es mi familia. O sea, sí hay cosas que me encanta, que me enseñaron, pero también hay cosas que yo decido como separarme de, y es como agradezco todo, sé que me diste lo mejor, pero ahora como adulto tomo las riendas de mi vida y decido qué es lo mejor para mí. Y agradeciendo siempre, ¿no? Yo creo que esa es una postura que ayuda a marcar los límites, como sí marcar esta línea, pero siempre desde la postura del agradecimiento hacia la otra persona. Digo, si es alguien que tal vez te dañó o lo que sea, yo sí creo que la mayoría de las personas que cruzan nuestra vida nos dejan algo bonito. Así sea un 1% de la relación. Entonces, sí, ese capítulo fue como el que para mí fue más fuerte. Me encantó. Y bueno, así como yo me di cuenta de algunas cosas, creo, Lore, que uno de los capítulos con el que tú te identificaste fue el de burnout, porque lo llegaste a sentir en algún punto de tu vida. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de cómo fue que empezaste a identificar esto y cómo lograste, que yo creo que es la parte más difícil, como hacer a un lado esto a pesar de que pues no deja de ser la parte clínica que a ti te encantaba? ¿Cómo dijiste, voy primero yo antes que este trabajo? Uy, la verdad es que es bien difícil porque cuando uno está viviendo el síndrome de burnout no se da cuenta que lo está viviendo. Y casi podría asegurar que es lo mismo con cualquier trastorno mental. Como que en el momento cuesta mucho identificar las señales para pedir ayuda, pero así me sentía yo, ¿no? Con todas las características que compartimos en ese episodio. Cansancio excesivo, falta de motivación, falta de realización personal, porque yo sentía un trabajo que me absorbía completamente, en el cual, a pesar de que yo salía a las 4 de la tarde, yo sentía que no tenía, o sea, que mi día no me alcanzaba para nada. Y en mi proceso terapéutico yo decía, es que no entiendo cómo, o sea, mi día laboral termina a las 4, pero mi mente ahí sigue todo el tiempo cuando yo ya salí. Era muy agotador, muy cansado, y la verdad es que fue un proceso muy difícil, pero lo que me ayudó a decir, bueno, hasta aquí voy yo primero, fue que me empecé a dar cuenta como de mi cuerpo. En mi cuerpo, las sensaciones que mostraba, primero ese cansancio, dolores de cabeza excesivo, que no tenía como energía, y también que no me gustaba cómo me veía. Sentía que me veía cansada, que me veía desgastada, que incluso había subido de peso, me había descuidado la figura, incluso la cara como que se me veía diferente, no sé, siento como que me agoté, que crecí de más, hasta ya casi arrugada me veía yo a mis 25 años, pero creo que el cuerpo es un foco rojo al que siempre tenemos que hacerle caso, porque si no lo decimos nosotros, lo dice nuestro cuerpo. Y creo que fue lo que principalmente me hizo decir, bueno, o le paras o le paro yo. Incluso tuve algunas situaciones de somatización, que tuve que ir a hacerme estudios, no sabía lo que tenía, estaba enferma todo el tiempo, no sabía ni de qué, pero me sentía mal. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, creo que voy yo primero. Sí, me encanta la psicología, sí me encanta el área clínica, pero necesito darme el tiempo y el espacio para descubrir de qué otras maneras lo puedo hacer sin desgastarme, sin descuidarme a mí. Entonces, sí, fue difícil, pero ya, ahora puedo decir que estamos del otro lado. Wow, en verdad es o sea, suena toda una gama de emociones que no le deseamos a nadie. Es que está pesado esto que nos contaste. Muchísimas gracias, Lore. Exactamente, estas son el tipo de experiencias que más que la iniciativa que tuvimos en un momento para empezar el proyecto, estas son las emociones, estos puntos de quiebre que cada uno de nosotros tuvimos en nuestra experiencia de vida diaria, es lo que realmente nos motivó para ayudar, como dijo Andrea, para ayudar a las personas a que no se sientan así. Mi punto de quiebre más relevante para ligarlo con lo que me motivó a iniciarme en este proyecto junto con Andrea y con Lore, fue pues durante esta pausa de la pandemia, las emociones me venían como oleadas. Es súper feo esta sensación porque
a ratos uno se puede sentir muy productivo y decir, claro, mi vida puede estar dentro de esta casa y porque tengo acceso a todo lo que necesito para yo convertirme en una persona completa. Y al día siguiente podía tener otra oleada de, wow, no me quiero levantar de mi cama porque lo que sea que haga hoy siento que no va a tener una repercusión mayor a, pues más allá, ¿sabe? No va a tener impacto, no. Siento que lo que haga hoy no se va a reflejar ni mañana. Y lo peor del caso es que a mí me gustaría que esta sensación de superproductividad, como yo la llamaba, durara más que esta sensación literalmente que son ya síntomas depresivos. Pero no, los síntomas depresivos se quedan más tiempo, desafortunadamente, porque son más cómodos, por así decirlo, porque es literalmente puedes estar en tu cama un buen rato sin hacer nada porque realmente no encuentras esa iniciativa para para moverte, ni siquiera para poner un pie en la tierra. Entonces, ya lo que me mueve, más que nada hoy en día, es gracias a este proyecto. Este proyecto va a sonar extraño, pero este proyecto me da cosas que hacer y pues aunque sean cosas pequeñas, el encontrar cosas que hacer, el encontrar cosas, una razón por la cual levantarte cada mañana, realmente con eso ya estás del otro lado. Y es decir, tu día puede empezar con algo pequeño. Si las cosas se te hacen complejas, si las cosas se te hacen difíciles en el sentido de que no quiero levantarme para empezar una tarea sisífica, una tarea que no tiene fin, o si no quiero levantarme porque siento que no voy a lograr nada hoy, lo que yo suelo hacer es descomponer las tareas en micro tareas, en tareas súper, súper chiquititas, va a sonar absurdo, pero desde ok, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que bajar el pie derecho de la cama. ¿Qué sigue? Bajar el pie izquierdo. Luego plantar los dos pies en la tierra. De esto, verlo como tareas cumplidas cada vez que lo hago. Entonces como, ok, ya bajé el pie derecho. ¡Woo! Si estuviéramos en una clase de neuroanatomía, nos dirían que tachar algo de nuestras listas de cosas por hacer es una descarga de dopamina. Así que quieras o no, te hace sentir bien saber que hiciste algo. Por más pequeño que sea, es bueno reconocértelo. Y ese consejo es uno de los que es el que me gustaría como compartir, porque a mí me funciona muchísimo. Lo he visto que lo están compartiendo en redes este consejo hasta en TikToks. Y me gustaría que más personas lo conocieran en caso de que no lo conozcan. Y en especial en caso de que lo necesiten. Gracias, Juanpi. Esto que nos cuentas hoy, a cómo lo puedo resumir, creo, de ese consejo, es como hay que encontrar algo que nos dé sentido a nuestra vida para así poder fomentar una salud mental. Porque mucho hablamos en este podcast acerca de abrir nuestra mente, de cerrar los estigmas, de tocar temas de salud mental, pero a veces la salud mental o cuidar nuestra salud mental comienza desde lo más sencillo, desde el tener un sentido de vida. Que claro que complicado es eso sencillo, ¿no? Pero el tener un sentido de vida, el encontrar algo bonito que hacer, una meta por cumplir, aunque sea solo el bajar el pie de la cama, es un logro y es algo que nos puede ayudar a nuestra salud mental. Y qué padre que el día de hoy lo estemos hablando. Me da mucho gusto que podamos tener esta dinámica el día de hoy entre nosotros, de estar hablando acerca de justo cómo nos sentimos, ¿no? Haciéndole justicia al nombre del proyecto, hablar de cómo nos sentimos con esto, con nuestra salud mental también nosotros como psicólogos. Y justo, Lore, lo que dices acerca de la salud mental y el hablarlo, pues este espacio y este cierre de temporada para nosotros también era importante como darnos a conocer, hablarles un poquito acerca de estos temas, porque repito, somos psicólogos, pero también somos personas. Y bueno, ustedes lo escucharon, los tres hemos caído. Creo que sobre todo, al menos para mí y creo que para muchas personas a raíz de este momento de incertidumbre, ha sido muy complicado
seguir encontrándole un sentido a la vida, aunque suene catastrófico, porque como decía Juanpi, o sea, decía, sí, hoy voy a aprender 5 idiomas y voy a aprender a dar 20 piruetas y lo que quieras, y al día siguiente decías, ¿pero para qué? Si mañana voy a estar otro día encerrado. Entonces ha sido como una montaña rusa esta pandemia para todos, yo creo. Pero yo creo que como cierre a mí algo que me ayudó muchísimo y que me sigue ayudando, porque para mí sigue siendo una batalla cada día, de que realmente no sé cómo me voy a despertar, si voy a estar con todos los ánimos o si me voy a sentir como que ni me quiero levantar. Pero es ir un día a la vez. Y ese ha sido como mi eslogan personal de decirme a mí misma, Andrea, un día a la vez. Tal vez hoy es un día malo, pero vamos un día a la vez. No te quieras comer el mundo, no quieras pensar en qué va a pasar mañana, no quieras pensar como en todas las cosas que pueden suceder o que han sucedido, porque sí creo que esta pandemia nos arrebató muchas cosas. Creo que nos arrebató sueños, creo que nos arrebató planes, creo que no, a algunas personas les arrebató familiares, pero sí ha sido una situación muy fuerte que creo que hemos intentado hacer chiquita para que no duela tanto. Pero nuevamente, si aquí estamos diciendo que hay que hablarlo, pues también hay que hablar de lo fuerte que ha sido para todos esta sacudida a nivel mundial. Y pues que en lo personal para mí también fue, pero pues como les digo, yo he intentado ir un día a la vez y, como dice Juanpi, felicitándome por cada paso que doy, así sea gigante o chiquito, porque solo cada uno de nosotros sabemos la lucha interna que tenemos cada día y que estamos lidiando adentro de nosotros y en nuestras casas. Entonces, pues nunca minimicemos esa lucha que tenemos ni pues nada de lo que estemos viviendo. Porque cualquier cosita, hasta bajar tu pie derecho, se merece un aplauso, porque amaneciste otro día. Sí, y yo con lo que me quedo, Andrea, de esto que nos comentas como tip, también del tip de Juanpi, yo el tip que podría dar es hablarlo. Porque como dices, Andrea, solo uno sabe lo que cada quien trae adentro, ¿no? ¿Y cómo va a saberlo el otro si no lo hablamos? Y así como lo estamos haciendo el día de hoy nosotros, de alguna manera, entre nosotros tres, compartiéndolo con todos ustedes, quiero que sea como a manera de ejemplo, pues, de decir, bueno, se puede hablar de la salud mental, se puede hablar de lo que nos duele, se puede hablar de lo que nos cuesta, y no pasa nada. Hasta incluso tenemos más apoyo cuando lo hablamos. Entonces, esa sería como mi invitación a ustedes. Que primero lo acepten y luego lo hablen. Que se lo digan ustedes mismos primero y que se lo digan a alguien más, porque es más llevadero hablarlo con alguien, compartirlo con alguien y no importa si lloran a la hora de compartirlo o a la hora de hablarlo. Luego se cree que el llorar no está permitido. Y esa es una frase que siempre se me va a caer de ti, Andrea. ¿Por qué está permitido reírse en un bar, pero por qué no está permitido llorar en un bar, ¿no? Por ejemplo. Son emociones al final de cuentas. Se puede también mostrar la tristeza de forma pública o mostrar lo que me duele o el llanto junto con otra persona. Entonces, pues esta es una invitación también, ya para ir terminando, a que vayamos hablando más de salud mental, justo como lo planteamos desde un inicio en el podcast. No solo aquí, no solo en redes sociales también, que los invitamos a que nos sigan y a que nos dejen por ahí todos sus comentarios, pero también de manera más cotidiana, con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros del trabajo, que vayamos hablando poco a poco más de salud mental para que este tema vaya siendo cada vez menos un tabú. Y que, como decías, Andrea, así como se habla de que tenemos gripa, también se puede hablar de que tenemos alguna emoción que no queremos aceptar en ese momento o alguna situación que nos está costando. Entonces, el día de hoy los invitamos a que se cuestionen y cómo se sienten con eso. Nos vemos.